buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a su programa Nueva Mujer. Hoy tenemos un programa extraordinario. Hemos traído con nosotros al especialista en recursos humanos, el doctor Carlos Paredes Pérez, que nos va a hablar del impacto de las neurociencias en el ámbito laboral. Y para esta entrevista contamos, como siempre, con la presencia de Marcela Matos. Bienvenida, Marce. Gracias, Diana. Buenos días. Vamos a empezar este programa. No se despeguen. Continuamos. Buenos días. Paredes Pérez, bienvenido. Eres especialista en recursos humanos. Muchas gracias. Sí, y vamos a hablar sobre esto, que es el impacto de las neurociencias en el ámbito laboral. Ahorita nos explicas, pero primero, bienvenida, Marce. Gracias, ¿Cómo Diana. estás? Muy bien, con frío, pero con mucho ánimo. Está húmedo, ¿no? Sí. Hoy. Sí. Pues, ¿qué te parece, Marce, si empezamos con nuestro invitado? Claro que ¿no? sí. Y que nos explique un poquito qué es esto de las neurociencias, porque es una palabra grande, es una palabra que impacta y es una palabra que nos lleva, por lo menos a mí, a hacer como varias teorías de qué es. ¿Por qué no nos hablas un poquito de qué son las neurociencias? Claro, con mucho gusto. El proceso, el contexto es que el ser humano, en la parte del ámbito, por ejemplo, el trabajo, donde se ha focalizado más el contexto de las personas, en un principio, en el siglo tanto 19 como 20, fue más en la parte de los procesos de cómo producir. Y la producción estaba enfocada a sacar mucho volumen, que se requería presencia de la gente, cuerpo, ¿no?, de la gente, pero los contextos empiezan a cambiar y de hecho el ser humano no ha entendido que los principios vienen desde hace mucho tiempo, pero no se ha entendido que los principios no son nuevos, sino que son viejos. ¿Cuáles principios? El pensamiento, por Ok. ejemplo, ¿no? Que ese es O sea, ¿el pensamiento viene como las creencias? No tanto hacia las creencias, sino más bien en el uso en cualquier proceso, por ejemplo, en el ámbito laboral. Pero las neurociencias, ¿cómo Las podrías neurociencias definirlas? Es la parte del estudio del pensamiento, ¿no? Cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, cómo se ha estructurado la parte del saber pensar. Okay. Neuro, que es la parte de cerebral, la parte del pensar en las ciencias, ¿no? Cómo se ha aplicado todos estos distintos contextos. Okay. Y por ejemplo, las neurociencias, ¿en dónde impactan? Ahorita vamos a hablar del trabajo, pero ¿en qué otros ámbitos también impactan? En todos los ámbitos en general, porque se trata del pensar. Claro. El pensar, ¿en dónde se aplica? Pues en toda la ciencia. Entonces, cómo estructurar el sistema de pensamiento. ¿Dónde se empieza a dar formalmente? Muy atrasado, porque pues esto viene desde el siglo XIX, desde el siglo XX principios, donde se empieza a establecer distintos elementos, ¿sí?, para que en la década de los 90 el Congreso de los Estados Unidos habla de que es la década del cerebro, ¿no?, del siglo XX, en los 90, donde dice la década del cerebro. ¿Y qué quiere decir? Que el sistema de producir o de producción cambió del cuerpo a la mente. No sé si ustedes sepan, pero en la parte de la inteligencia, ¿dónde tenemos el 80% de la inteligencia? En el cerebro. En las manos. En las manos. Sí. Vamos hacia el mundo digital. Sí. ¿Qué usas más en el mundo de la digitalización? Las manos. ¿Y dónde está la inteligencia? En las manos. Claro, obviamente, producto de qué? De un proceso de pensamiento. Entonces, muy ligado a los sistemas de producir, ¿no? De producir, que era en lo que les decía, en producir en serie o en volumen. ¿Qué se requería, por ejemplo, del trabajador? Por su presencia física,
Las ¿sí? manos también, ¿no? Parte de las manos, obviamente la parte del cuerpo. Pero empieza a cambiar el contexto y donde distintos fenómenos o elementos se van dando en la parte de la sociedad, en la parte de la estructuración de la familia, de toda una serie de elementos, ¿no? Entonces, en los 90 dice, bueno, viene la década del cerebro, ¿no? Uh-huh. Hay un suceso también muy interesante que se da en los 90. Recordemos la parte del genoma humano. Uh-huh. El genoma humano que nos vino a confirmar o a decir pues, que somos similares. El mundo, el ser humano es muy similar. ¿Qué es lo que cambia? Su forma de pensar, el 1-2%, ¿sí? Que cómo impacta hacia los distintos procesos, ¿no? Entonces, ¿qué se empieza a hacer o qué se empieza a estudiar más? La forma de pensar, la forma de producir. Uh-huh. Y de ahí viene toda esta parte neuro, ¿no? Que hoy coloquialmente hablamos del neuromanagement, del neuroliderazgo, o sea, de toda una serie de elementos que son muy importantes en el proceso de las organizaciones en donde se produce. Y a final de cuentas, pues en la propia familia también se produce, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿Se podría traducir esto que la forma de producir ahora es mucho a través de máquinas y ya se ha dejado al ser humano de un lado y entonces eso ha provocado muchísimo el desempleo, digamos? O sea, más bien, ¿podríamos traducirlo así? Más bien en la parte de decir las máquinas están ahora hacia el contexto que van a saber pensar, ¿no? Entonces de ahí el neuro también. Pero ¿quién es en quien hace pensar a las máquinas? La persona. ¿No? Las personas. Claro. ¿Cómo hacemos mucho más pleno nuestro sistema de pensamiento? ¿Cómo lo estructuramos? ¿Cómo se genera? ¿Y bajo qué elementos, ¿no? Entonces, todo el contexto que hoy hacia lo que estamos viendo y analizando, sí, todo va hacia la parte, ¿qué son las redes sociales hoy? ¿No? ¿Producto de qué? Si lo compaginamos hacia qué son las redes sociales, es un cerebro, Uh-huh. ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace compaginar, nos hace estructurar, nos hace intercambiar, nos hace dialogar, a lo mejor no físicamente, digitalmente. Okay. Y entonces, ¿esto cómo lo aplicamos al trabajo? Al trabajo en la parte que está cambiando, por ejemplo, el sistema de formación, el sistema de competencias, el sistema de habilidades. ¿Por qué? Porque de la producción en serie ahora tenemos elementos, ¿sí?, también generacionales, ¿no? O sea, en gustos, preferencias, ¿sí? Ya no es la parte muy genérica, sino ahora es la parte específica, ¿sí? O sea, puede ser que ya no es un doctor, ahora es un ginecólogo, ahora es un neurólogo, ahora es un... ¿Así podría ser? No, más bien es decir, la edad, por ejemplo. Hoy la Ajá. edad en las organizaciones es muy diferente. Hoy compaginamos, hoy por ejemplo aquí estamos sentados distintas generaciones, ¿no? Uh-huh. La X, la Y y la Baby Boomer, ¿no? ¿Sí? Entonces, hoy tenemos distintas formas Ajá. generacionales, ¿sí?, en las cuales distintos sucesos nos han llevado a complementar. Uno de ellos, ¿cuál es? Por ejemplo, que hoy la vida se ha prolongado la vida. Uh-huh. Entonces, si me dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el trabajo? Bueno, pues porque el sistema de jubilación está cambiando, Okay. los gustos, las preferencias están también cambiando. Uh-huh. Entonces, ¿qué se va dando? También formas de consumir, formas de pensar, formas de estructurar, ¿sí?, y en los cuales los gustos y las preferencias han cambiado. Y también la composición demográfica de las empresas. Aquí Exactamente. señalas, ¿no? Así En uno es. de tus puntos que quieres Así es. tocar, ¿no? ¿Sí? Que generacionalmente hoy sabemos 4 generaciones, Ajá. ¿no? Los chavos, la generación red, ¿no? ¿Cuáles son sus habilidades de ellos? Pero ¿sabes qué, Carlos? Perdón, este es mi muy personal punto de vista. Tristemente, la gente, sí, estás en las redes sociales, pero estás en ti mismo, porque te vas a tu cuarto, a tu casa, a estar en una computadora, o incluso estás en una comida o en un café con 20 personas ahí, o 3, y cada quien está en su teléfono. Entonces, ¿qué tanto
te limita y qué tanto te da accesibilidad a otros medios, ¿no? Yo estaría cuestionándome eso. Bueno, de hecho es un fenómeno social de impacto. Ajá. ¿Sí? O sea, si lo vemos, por ejemplo, en los contextos sociales, justo se da ese fenómeno, que hemos perdido la capacidad de conversar. Exacto, las habilidades sociales, diría yo, ¿no? Ujú. Ya es mejor esconderte detrás de tu computadora, y entonces ahí sí te atreves a decir todo, pero cuando estás frente a frente con la persona, entonces, ay, ¿cómo lo voy a Se decir arruga esto, uno. no? Ay, es que mejor se lo digo por mensaje, es más fácil, ¿no? Claro, no lo Es veo. que te limitan tus habilidades sociales, creo yo. Tristemente, antes lo saben, en la época de mis abuelitos, la gente se salía, buscaba la oportunidad de ir al cafecito, a platicar con el amigo, a conversar del periódico, de la nota de hoy, de la nota de ayer, de los partidos políticos, del partido de Del fútbol, fútbol. ¿no? Pero ahora esas habilidades se han perdido, entonces, bueno, también te da muchos accesos a ciertas cosas, pero también te limita en ciertos, y hay que volver a los básicos, a los ¿no? básicos, ¿no? De Sí. cierta forma, yo en lo personal siento que me tengo que forzar a ir a los básicos 3 días de la semana, ¿no? Bueno, sí, ahí hay otros contextos obviamente sociales y derivados de qué convivencia, de procesos, de contextos, Sí, pero quisiera irme al ámbito, por ejemplo, del trabajo. Ok. sí. Eso puede ser una habilidad paradójica, ¿no? Decir, bueno, chavos de la generación Y, sí, la generación callada, Sí, la generación, exacto. la generación del pulgar, sí, o de qué, ¿por qué? Porque es digitalizada. Claro. Entonces hay un choque generacional en la parte de decir, oye, ¿cómo se comunica hoy una generación de los chavos? Sí. O la generación red de los más chavos que aún Sí. todavía, por ejemplo, no entran De a 10 trabajar. años, ¿no? Así es. 12. Para ellos nacieron en ese ámbito. Sí. Ujú. Y entonces ya en la parte de trabajo, ¿sí? Hay también elementos y eventos, sucesos Ok. Ajá. digitalizados. O sea, podemos decir que esto de las generaciones también aplica al entorno de cada una de ellas. Es decir, mi mamá a lo mejor se comunicaba por teléfono. Claro. O después, ahorita yo me comunico por WhatsApp y mis hijos se van a comunicar quién sabe cómo. O los niños, mis sobrinos, por ejemplo, que tiene 1 año, que ya le das el teléfono y entonces para él es lo normal que le des un teléfono y usar sus dedos. Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poquito más de esto? Porque tenemos que irnos a un corte, pero en regresamos con esto de las generaciones, el trabajo, cómo nos estamos comunicando, y a lo mejor para otros no lo entiendo, pero a los que están llegando dicen, es lo normal. Yo no entiendo cómo tú no tenías WhatsApp, ¿no? O cómo podías vivir sin internet. Lo ¿no? anormal, Sí. anormal, normal, ¿no? Ajá. Y por eso los paradigmas, los cambios, hoy se están estructurando, se están yendo a otros contextos. Bueno, pues regresamos, amigos, no se vayan con esto de las neurociencias en el trabajo.